Bien, continuamos. Y el arte barroco, yo te invito a que indagues más. Yo encontré en internet una página, a ver si te la logro compartir, donde se ve de manera hermosa, magnífica, y bien, le acompaña a esta página de internet los templos, todas las construcciones o edificaciones de San Luis Potosí en específico. Retoma algunas de los municipios de nuestro hermoso San Luis Potosí, en donde nos explican el arte barroco, en qué consistió. Yo nada más lo que te puedo compartir es que pues es una ornamentación, un excesivo adorno de forma curvas. Es lo que es el arte barroco, y lo podemos encontrar en la capilla de Aranzazú en San Luis Potosí, en la casa de la Virreina en San Luis Potosí, y San Agustín en su iglesia. Y pues que fue una manifestación, así como pues como era arte, pero esto en cuestión de arquitectura, fue la manifestación en aquel entonces de los religiosos católicos que ya protestaban contra el movimiento de otro tipo de religiones, pues que pedían su lugar también. Entonces los católicos, los sacerdotes católicos, para no dejarse y para llamar la atención, recurren a los arquitectos de aquel entonces que les ayudaran a construir, a reedificar los templos y las iglesias, capillas, con este tipo de arte, que es el arte barroco. Puedes ingresar a internet e investigar, o pedirle a tus hermanos de secundaria o de sexto año, de cuarto también, que te presten sus libros, y vas a encontrar alguna anotación, alguna información acerca de lo que fue el arte barroco, que floreció aquí durante el virreinato en todo lo que es nuestro estado de San Luis Potosí. Ya te mencioné los municipios, que hay algunas construcciones que todavía se conservan, otras no tanto. También te comenté en el anterior video el encuentro de Hernán Cortés, los herederos, por así decirlo, de Hernán Cortés y de Moctezuma, Federico Acosta por parte de Moctezuma y Ascanio Pignatelli Aragona Cortés por parte de Hernán Cortés, que se dieron un abrazo, se pidieron perdón. El descendiente de Hernán Cortés, Ascanio, pidió perdón, y Moctezuma, el descendiente de Moctezuma, Federico Acosta, menciona que no, que lo que pasó, lo que te he platicado, y que pues se trataba de que a final de cuentas no había un perdón por qué darlo, porque había sido en momentos distintos, cuando México no estaba dividido ya por de forma, digamos, política, la división política por estados. Sin embargo, tanto uno como otro reconoció que hubo un aprendizaje y una contribución. Pero bueno, te voy a dejar también la liga de este encuentro para que tú reflexiones más y conozcas un poquito más y comprendas más parte de nuestra historia y de nuestro legado. Bien, y estábamos platicando cómo las formas de gobierno se fueron tomadas, ese modelo de gobernar por municipios, pues es para que veas, es parte del legado de la época del virreinato. Luego ahí podemos ver una imagen que tú puedes leer, que dice, está hacia el lado derecho, y dice: las construcciones y pinturas novohispanas nos dejan ver las formas de vida y las aspiraciones de quienes vivieron en tiempos del virreinato. Fíjate, a más de 500 años nos dejaron en las construcciones el estilo y la forma de vivir de las personas que vivieron durante aquel tiempo. A la par, continuamos con la lectura, a la par de la influencia española, se encuentran muchas costumbres y muchas costumbres propias de los pueblos indígenas que siguen vivas. Las culturas huastecas o Tenec, Nahua, Ipame o Xihui siguen transmitiendo su rico legado a través de la lengua. En cambio, la lengua huachichil se perdió en el siglo XVII, y con ella parte de la antigua cultura del altiplano. Aquí yo te tengo una pregunta que si puedes anotarla, porque es interesante cómo la historia logró, o qué fue, yo diría, qué logró, por qué tenemos en lo que es la región huasteca y media, estos grupos indígenas, los pames, los huastecos, los tenec. Ellos aún así continúan más fuertes que nunca.
y gracias precisamente a los apoyos del gobierno, a tu libro de texto que busca que lo sigamos conservando, respetando sus costumbres, sus tradiciones y sobre todo su lengua. Pero ¿por qué perdimos la lengua huachichil? Ahí queda para la reflexión, porque dice ahí en tu libro, con ella se perdió parte de la antigua cultura del altiplano. Fíjate qué interesante hubiera sido que, pues a lo mejor por las constantes guerrillas, y a lo mejor el mestizaje que tuvieron los huachichiles con otros grupos indígenas y con los españoles, por supuesto, perdimos parte de la cultura del altiplano. Si no se hubiera perdido, tuviéramos aquí en la región del altiplano este grupo cultural indígena de los huachichiles, qué tanto podríamos aprender de ellos, y ellos también, por supuesto. Pero es una pregunta que queda para la reflexión y para el análisis, pienso yo. ¿Por qué se perdió? ¿Por qué fueron más fuertes acaso los huastecos, los pames? No lo sabemos, ¿verdad? Porque se supone que los huachichiles eran más fuertes, se imponían más. Y pues no, la verdad queda para la reflexión. Yo puedo platicarte que probablemente el mestizaje y pudo haberlos... haber hecho que desistieran de seguir como grupo indígena, pero pues no te creas, tenemos parte de sus raíces aquí en el altiplano potosino, pero qué bonito e interesante hubiera sido para nuestra historia que su cultura no se hubiera perdido. Pero bueno, y ahí en el glosario viene la palabra, el significado de lo que es un criollo, que es una persona nacida en las tierras de la Nueva España, pero que tenían madre y padre español, o sea, esa era la ventaja. Acuérdate que ese mestizaje y de que Moctezuma, el descendiente de Moctezuma y Hernán Cortés lo platican, y que yo te he platicado también, el criollo tenía un poquito más de privilegios porque pues sus papás o su mamá o sus padres eran oriundos de la Nueva España, pero ellos habían nacido en nuestro país, por eso eran criollos, ya no eran peninsulares ni españoles, ni un grupo tanto de poder, pero sí tenía ciertos privilegios todos los criollos, mujeres y hombres, niños y niñas, jóvenes. El hecho de que sus padres fueran españoles ya era una ventaja. Ya no eran españoles, pero sí corría por su sangre, por supuesto, también pues la sangre española. Y era al final de cuentas pues un privilegio. Bien, en la siguiente imagen de la página 81 te voy a leer, tú también ayúdame a leer. Y dice, biombo de las escenas cotidianas, y luego hay un paréntesis que dice detalle del siglo XVIII, óleo sobre tela, colección, Museo Franz Mayer. Bueno, era la pintura, he de declararte, y tú vas a aprender con el tiempo, que durante la época virreinal florecieron el arte, las letras, la poesía, obras de teatro, en fin, muchas cosas que, pues, óyeme, fueron 300 años bajo el dominio, pues las artes, la música. De hecho, más adelante te voy a compartir cómo las escuelas, que volvemos a lo mismo, que no todos podían tener acceso a acudir a la escuela, se fundamentaba más en aprender arte, música, artesanías también, y las operaciones básicas, leer, el sumar, restar, en fin. Aquí te voy a mostrar que tú lo puedes ver en tu libro. Si tú recuerdas cómo está ya vestida la gente, pues los reyes, ¿verdad? Que de alguna manera descienden de los reyes de aquella época. Las personas cómo se vestían, fíjate cómo el vestuario es más dificultoso, ampón, vamos a decirlo así, con holanes, así se vestían, ¿verdad? Pero inclusive puedes ver a un niño, yo pienso, no sé tú qué veas, qué pienses, es un niño, fíjate cómo se vestía el niño, ¿verdad? Muy, también de una forma muy dificultosa, ¿verdad? Pero ahí está viendo, pues me imagino que es su mamá, ¿verdad? Y ya como las costumbres pues se pasaron, ya no nos vestimos así, ellos tampoco, ¿verdad? Ya no se visten así. Entonces, pues cómo era la vida en aquel entonces. Muy bien, ahora sí viene lo interesante, porque ahí te va a pedir en la página 82 que pongas mucha atención. Yo te voy a dar unas pistas, pero tú tendrás también que investigar con ayuda de tus familiares. A lo mejor ellos te pueden facilitar algunos libros
de tus hermanos que ya hicieron tercer año y que por ahí conserven, o bien de secundaria o también incluso en bachillerato se vuelve a retomar este tipo de asignatura. Muy bien. Dice, para identificar el legado cultural. Con esta actividad se trata de que tú te des cuenta del aprendizaje esperado. Acuérdate que lo dice tal cual. El aprendizaje esperado nos dice que tú tendrás que reconocer en el legado del virreinato rasgos de la identidad cultural en nuestra entidad y sobre todo en cada uno de nosotros. Ese es el aprendizaje esperado, lo que se espera que tú domines o aprendas. Bien, y dice 1. Investiga qué construcciones de tu entorno cercano o del municipio donde vives se edificaron en la época virreinal. A ver, vas a investigar qué construcciones de tu entorno, puede ser de Matehuala, cercano, Cedral, ¿verdad? Ojo de Agua, o del municipio donde vives, se edificaron en la época virreinal. ¿Qué construcciones te pueden platicar ahí las personas que están contigo, que sean un legado del virreinato? Puedes reunir información de libros o entrevistar a personas de la comunidad. Para registrar los datos, haz un cuadro de 4 columnas con los siguientes encabezados: nombre con el que se conoce a las construcciones, con el que ya actualmente se le conoce. En la columna 2, fecha aproximada de su construcción. 3, lo que más te gustó. Y 4, lo que no te gustó. Y ahí dice, templo adosado a la hacienda de Corcovada en el municipio de Villa Hidalgo. Bueno, Villa Hidalgo no nos queda cerca, pero a lo mejor lo has escuchado en tu paso por San Luis Potosí. Número 2, bueno, ahí me voy a detener tantito para... este librito es muy antiguo, probablemente lo tenga tu abuelita. Hay muchos más. A ver, piensa, yo anduve investigando porque fíjate que el Matehuala, todas las construcciones que pudieran pensarse que pertenecen al virreinato no son al 100%, ya son parte después de la Revolución Mexicana o durante el periodo que vivimos de lo que fue la independencia. Sin embargo, sí tenemos, mira, aquí tenemos esta imagen, lo puedes poner en tu trabajo. Es el templo de Ojo de Agua porque se dice, acuérdate que ahí se inició la fundación de Matehuala. Ahí podemos tener este podría quedar en tu trabajo, el templo de Ojo de Agua, ¿verdad? Que es un vestigio, un legado propio de la época virreinal, de los españoles en El Paso, y pues durante la estancia de más de 300 años o 300 años que estuvieron en nuestro municipio y en nuestro estado. Lugar donde estuvo la misión o capilla de San Francisco de Matehuala. Entonces este sí forma parte de, porque acuérdate que durante el virreinato los jesuitas, todos los religiosos, lo que por eso abundaron mucho los templos, capillas, porque era la manera de catequizar a los indígenas. Entonces este templo, ya te estoy dando la primera pista, sí entra como parte de la herencia del virreinato en nuestra localidad o en nuestros alrededores o cercanías. El templo de Ojo de Agua ahí sí queda, porque ya estos, por ejemplo, te voy a mostrar que si tienes el libro, pues bueno, mucho que mejor, ya no data de la época del virreinato, es más adelante, y te lo voy a leer. Es el Hotel Matehuala, incendiado en 1913. Probablemente hubiera algún vestigio, sí, pero no pertenece tanto a la época que andamos investigando. Es más un poquito más, vamos a decirlo así, más nueva, ¿sí? Y luego me encontré también este libro, ¿sí? A lo mejor en tus abuelitas, tus abuelitos o tu mamá y tu papá puede que tengan algún folleto, como ya te he comentado en otros videos. Aquí le puse algunas marquitas. También puedes tomar de San Luis Potosí. Si se te dificulta, pues en Matehuala está lo que te acabo de comentar, el templo de Ojo de Agua.
Pero te lo voy a volver a repetir para que lo tengas presente. Templo de Ojo de Agua, lugar donde estuvo la misión o capilla de San Francisco de Matehuala. Por supuesto que entra como un legado, ¿sí? Sí. Bien, y ya te comenté los demás por qué no pudieran entrar. A lo mejor sí fueron unos, se empezaron a edificar un poquitito, pero no va a la época. Y este libro, le puse también unas pestañitas, te decía, puedes tomar el templo de Aranzazú, del Carmen, de San Agustín, que puedas encontrar en internet, claro que sí, porque tu libro te dice que esté alrededor o cercano a tu localidad, entonces pues sí los puedes tomar, porque vas a encontrar en internet un montón. Aquí te voy a mostrar, pues otra vez, ¿verdad? Fíjate cómo está el arte barroco presente, exceso de adornos, ¿sí? Aquí está otro más, cómo está la capilla, las cúpulas que se les puede decir, ¿verdad? Y te voy a leer lo que dice. La cúpula de San Francisco, que fue lo que te enseñé arriba, el capialzado de la sacristía, enfrente el jardín guerrero permite mirar con amplitud la fachada barroca de San Francisco. Página siguiente es la plaza de Aranzazú, otra parte del convento franciscano. Bueno, te lo voy a volver a mostrar porque ya ves que sí tiene el arte barroco. Déjame, me ubico un poquito más, me voy a bajar un poquito. Ahí está de lo que te hablaba de las cosas curvas, la ornamentación excesiva, y ahí te lo voy a volver a leer. La cúpula de San Francisco, arriba el capialzado de la sacristía, enfrente el jardín guerrero, que permite mirar con amplitud la fachada barroca de San Francisco. Esta sería la fachada de San Francisco, que es de también lo puedes tomar en tu trabajo, de lo que te acabo de comentar, la fachada barroca, de estilo barroco. Y te vuelvo a repetir, la fachada barroca de San Francisco. Esta está en San Luis Potosí. ¿Lo puedes incluir? Claro que sí. Aquí tenemos otros vestigios más. Esto los puedes encontrar por internet, ¿sí? No hay ningún problema. Yo nada más trato de orientarte. Y seguimos aquí, el templo de San Agustín. Es que hay mucho, ¿sí? El templo de San Agustín. Fíjate cómo prevalece lo que te he mencionado. Aquí déjame más para acá. Ahí está el templo de San Agustín. Y déjale, sigo dando vuelta a donde quiero llegar. Ese es el templo del Carmen que te decía. Este es el templo del Carmen. Déjame ver si lo puedes notar. Ahí se me cayó el papelito. Aquí está el templo del Carmen. Lo voy a hacer para acá, para acá, para acá. Ahí está el templo del Carmen que viene en tu libro. También lo puedes tomar como ejemplo, ¿verdad? Del arte o estilo barroco. San Luis tiene más edificios que los demás municipios, ¿sí? Y aquí vamos a llegar, bueno, te voy a seguir comentando, el Museo Casa Botón. Bueno, es que hay mucho de estilo barroco, vas a encontrarte bastantes, ¿sí? Y antes de que se me pase el tiempo, aquí tenemos el Cerro de San Pedro, que también tiene vestigios. Aquí lo vas a ver, cómo están las calles. Se parece un poquito San Pedro a Real de 14, ¿sí? También podrías investigar Real de 14, también. Real de 14 tiene algunos vestigios, ¿sí? Durante el virreinato. Y aquí tenemos la parroquia de la Asunción, que fue parte del convento de San Francisco. Aquí te lo muestro, ¿sí? Todo esto lo puedes encontrar en internet, ¿sí? Todo esto son las herencias durante el virreinato. Ahí está. Y algo que no quiero que se me pase, voy tirando los papelitos. Pues seguimos viendo la fachada de Charcas, también tiene vestigios de estilo barroco y del virreinato. Aquí lo voy a dar un poquito más. Todo esto lo puedes encontrar por internet,
todo esto para que hagas tu trabajo. Y llegamos a Matehuala, aquí que pues tenemos, si te fijas no menciona mucho, te voy a leer, dice los portales. Los portales, acuérdate que bueno, es parte de la herencia, pero ya no tanto del virreinato, sino de lo que fue el movimiento de independencia. Acuérdate que ahí tiene su historia la Casa de los Portales, que hoy alberga o le da espacio a la Comisión Federal de Electricidad. Te lo vuelvo a mostrar, que ahí eso los puedes encontrar inclusive por internet. Ahora lo que te quiero comentar rápidamente, Cedral, fíjate aquí Cedral tiene, sí tuvo haciendas, también Cedral, la parroquia de la Asunción, y te voy a leer algo bien interesante, sí, rápidamente, que dice, bueno, dice, unos 8 kilómetros más adelante de Matehuala se encuentra la desviación que conduce a Cedral, dando, según algunos, se admira el mejor cielo del altiplano potosino. Las construcciones que se conservan aquí, reflejo de las épocas de bonanza, datan del siglo XVIII y principios del siglo XIX. El poblado tiene muchas anchas y rectas calles, bordeadas por frondosos fresnos y nogales que protegen del fuerte sol. El origen del pueblo data del virreinato y se debió a la instalación de haciendas de beneficio para los metales que se extraían en Real de 14, donde la falta de agua impedía llevar a cabo esta actividad. Originalmente se le conoció como Santa María de la Asunción del Cedral, nombre que le dieron los padres franciscanos. O sea que Cedral, por supuesto que es un municipio que se erigió, se fundó a partir del virreinato. Y tanto Matehuala con la fundición y Cedral dieron cobijo venían de las minas de Real de 14 a fundir aquí los metales, porque allá en Real de 14 no había agua o la cantidad de agua necesaria para la fundición de los metales. Sería ahí lo que te digo, que lo que te acabo de leer, el origen del pueblo data del virreinato, ¿verdad? Y tenemos también la parroquia de la Asunción, si la quieres tomar como referente también. Y bueno, aquí se menciona otra que me lo menciona de Santa Catarina, ¿sí? Ahí tenemos más, las haciendas que te comentaba, pues tu libro de texto, que ya como quedaron. Y pues bueno, ahí es todo lo que podemos ver de lo que nos fue legado o heredado por parte de lo que fue el virreinato. Entonces ya te di unas pistas, también te puedo dar como ayuda ingresar a internet y ahí vas a encontrar más vestigios del virreinato, construcciones, se refiere a construcciones, en donde tú en tu libro de texto las vas a hacer un cuadro de 4 entradas, donde en la primera vas a registrar el nombre con el que se conoce, la fecha aproximada, y después lo que más te gustó al observar ese lugar y lo que no te gustó, ¿verdad? Ahí es una actividad que tendrás que realizar, y más adelante me voy a enlazar para terminar este tema y comentarte la actividad número 2 que tendrás que realizar en tu libro y también en tu cuaderno de notas. Con permiso.